Continuando con el manga donde lo dejamos en la primera parte, Daui, aprovechando los nervios de la prota, mientras le susurra al oído, le pregunta si acaso el monje le había dicho que aquel tigre vivía en la montaña, haciendo que la prota, tras escuchar eso, se pusiera más nerviosa de lo que ya estaba, pero Daui, que era un experto en jugar con la mente, la tranquiliza diciéndole que no existe tal bestia o que al menos no aparecerá delante de ella. Siendo para la prota un alivio, pero, aún así, no estaba del todo convencida, pues se preguntaba cómo es que Daui sabía esa clase de información, por lo que éste le dice que en esa montaña en la que estaban era muy pequeña como para que algo tan grande sobreviva, refiriéndose al tigre, haciendo que la prota finalmente se tranquilizara y se convenciera de que nada malo le puede ocurrir estando allí. Y para aliviar el ambiente, Daui, mientras le repite a la prota que no debería preocuparse más y que lo mejor es que ambos regresen a la casa, recoge unas bayas y se las da en la boca. Además, también le dice que las bayas han madurado bastante bien y mientras que se come una hay quien fuera bayas para estar en esos labios. Él exclama que hay que comerlas cuando están más maduras porque son más deliciosas, se refería a las bayas por supuesto. Al anochecer, en la casa de la prota, esta, luego de haberse tomado un baño, ya tenía la cama preparada porque Daui se la había arreglado, incluso la ayudó a secarse el cabello, mientras dulcemente le dice que debe estar cansada y que lo mejor es que ella se duerma temprano. Haciendo que la prota se sintiera afortunada de tenerlo, pues él ha sido un chico muy dulce con ella, no puede ser una bestia como todos dicen, por lo que pensaba que de seguro toda esa amabilidad es porque él le está devolviendo el favor que ella le dio al criarlo y ayudarlo cuando era apenas un cachorro, siendo muy amable todo lo que hace Daui por ella. Entonces, la prota, que ya se había convencido de que el monje estaba equivocado con respecto a Daui y el tigre, mientras éste la peinaba para que así estuviese más relajada y pudiera dormir mejor, una vez que la prota se acostó, Daui se quedó al lado de ella observándola mientras se quedaba dormida y con un besito de buenas noches se va. Más tarde, la prota, mientras dormía, soñó con la voz del monje diciéndole que será mejor que se dé cuenta de lo que es esa cosa, haciendo referencia a Daui, pues en esa montaña hay un tigre, por lo que la prota rápidamente se despierta muy asustada, y para calmarse se decía a sí misma que eso del tigre es porque de seguro escuchó tanto esa palabra que soñó con él. Y aunque se sentía muy incómoda con ese sueño, y con las palabras del monje que le retumbaban a cada instante, se convencía de que Daui seguía siendo Daui, así que él es muy dulce como para hacerle algo, pero muy en el fondo sabía que había algo muy extraño en el que simplemente ella se negaba a reconocer. En eso, la prota se percató de unos pasos afuera, por lo que se preguntaba si acaso Daui iba a salir a esas altas horas de la noche, por lo que ella, gateando para no hacer mucho ruido, se acerca para ver a dónde él se dirigía, así que, abre un pequeño agujero en la pared, y tras mirar en él, se dio cuenta que efectivamente Daui iba a salir, por lo que la prota sabía que si es una bestia como dijo el monje, de seguro era la hora de cazar. Pero, aunque estaba la posibilidad de seguirlo en secreto, en eso, Daui se voltea y la mira fijamente, pero la prota, rápidamente se hace a un lado y con mucho miedo se tapa la boca para no hacer ningún ruido y ser descubierta, así que, Daui, al no ver ni escuchar nada inusual, simplemente siguió con su camino. En eso, la prota, al abrir la puerta y percatarse que ya no había nadie, sabía que era imposible para ella seguirlo, aunque aprovechando su ausencia, entonces, tal como le dijo el monje, debía cavar bajo el árbol de cerezo, pues ahí podría encontrar la verdad que ella tanto se ha estado negando a aceptar. Y bajo aquella luna llena, la prota, con sus propias manos cegada por la curiosidad, se puso a cavar bajo ese árbol, rogando no encontrar nada sospechoso que culpe a la persona en la que ella tanto confiaba, pero, tan rápido como empezó a cavar, encontró algo que la dejaría sin palabras, pues había algo en ese lugar tan horripilante que incluso hizo que la prota se cayera de espaldas del miedo. Y es que, bajo aquel árbol, yacía varios cráneos, que debido al tamaño de la cabeza, los colmillos y el hocico, estos eran de zorro, siendo para la prota algo perturbador eso de ver cadáveres de su propia raza, y más de que estuvieron todo este tiempo en el jardín de su casa. Pero, la prota, que se hacía la ciega para no ver lo obvio, se decía a sí misma que de seguro esos cuerpos habían sido enterrados por accidente, que tal vez era una antigua tumba de zorros y que por eso es que estaban en el jardín. Pero, esa teoría se fumó al recordar cómo su familia solía vivir allí y nunca había ocurrido nada igual hasta ahora, entonces para la prota ahora nada tenía sentido, excepto de que Daui no era tan santo como ella lo colocaba.
Pues, la historia cuadraba mejor si se consideraba que él estaba de caza en ese momento y que de seguro enterraba lo que quedaba de sus presas debajo de ese árbol, explicando la razón para que esos cráneos estén ahí. Pero como dicen, quien no quiere ver que no vea, pues la prota seguía insistiendo de que Dawi no tenía nada que ver con esos cuerpos y que mucho menos él pudo haberlos cazado, por lo que la prota seguía diciéndose a sí misma que eso era imposible. Pues un niño tan dulce y amable como lo era Dawi no podía ser un tigre, y más porque ese tigre la ha estado cuidando y se ha comportado muy dócil y gentil con ella. Además, él no olía a sangre de bestia, al contrario, siempre olía a yerba fresca. O bueno, eso era lo que la prota creía, pues extrañamente no podía oler muy bien, a pesar de que ella por ser zorro debería tener un buen sentido del olfato, pero ni siquiera fue capaz de oler a los cadáveres enterrados en su jardín, y aunque pensaba que tal vez tenía la nariz estropeada, eso no explicaba la razón para que ella no haya podido oler los huesos de su propia especie o de algún herbívoro. En eso, la prota escuchó varios rugidos cerca de allí, y no solo eso, también los gritos de un zorro, por lo que se dio cuenta que no tenía tiempo que perder y debía volver a enterrar rápidamente los huesos, pues, de seguro Dawi volverá pronto. Y aunque para la prota era repugnante tocar los cadáveres de su misma especie, ella no tenía de otra que hacerlo pues no quería problemas, pero debía hacerlo deprisa, pues aquel tigre poco a poco se acercaba a la casa de la prota, y ella lo sabía muy bien. Y una vez que la prota logró enterrar esos huesos de nuevo, rápidamente sale corriendo a su casa, y justamente ese tigre se convierte en humano, y como era de esperarse, era Dawi que había regresado todo sudado y cansado, y traía consigo lo que sería algo así como una presa. Pero, por suerte, la prota logró esconderse antes de que Dawi la descubriera. Me recordó como cuando le quitaba leche en polvo con azúcar a mi mamá y salía corriendo para que ella no me viera. Entonces, la prota al verlo, se preguntaba dónde es que él había ido para que esté tan sudado y lo que él tenía en la mano. Y mientras la prota andaba con los nervios de punta, un momento publicitario para deleitarse con ese abdomen de ensueño. Fin del momento publicitario, pues Dawi como si supiera que la prota estaba despierta, le pregunta si acaso estaba dormida, pero cuando se dirige a la habitación para comprobarlo, ella estaba acostada, por lo que Dawi se acerca y mientras le dice en voz baja lo mucho que ha estado preocupado por ella. Se da cuenta que ella tenía las manos llenas de tierra, hay que entenderla, no le dio tiempo de pensar en ocultar sus manos debajo de la cobija, por lo que Dawi le susurra al oído y le dice que espera que ella no tenga pesadillas y le desea dulces sueños, mientras que con su mano suavemente le toca el rostro. Una vez que Dawi se marchó, la prota que prácticamente contuvo la respiración para no mostrarse tan agitada, pudo volver a respirar de alivio pues creía que no la descubrieron, pero estaba clara que Dawi de seguro iría a esa fosa a enterrar el cuerpo de su presa, pero como si eso no fuera tan importante para que preocuparse, la prota se decía a sí misma que lo mejor era acostarse a dormir. Aunque, el hecho de que haya cadáveres de zorros cerca de su casa no le quitaba tanto el sueño como el lugar donde le tocó Dawi, pues se sentía tan caliente, siendo algo muy raro para ella, pues no había tenido esa sensación antes, entonces se preguntaba si acaso tenía miedo o era algo más, pero era mejor pensarlo al día siguiente, por lo que la prota se acuesta a dormir, como si estuviese segura de que nada le puede ocurrir. Pero, tal parece que la prota no pudo evitar soñar con Dawi y con poca ropa, dejando poca carne a la imaginación, le dice que le contara todo si se acerca a él, haciendo que la prota rápidamente se despertara, diciéndose a sí misma que se estaba volviendo loca. Pero culpaba la noche tan agitada que tuvo, pensando que si dormía todo estaría bien en la mañana, aunque no contaba con soñar con Dawi así tan descubierto, pues hasta ahora ella siempre ha soñado con tigres nada más. Pero, tampoco contaba con una cosa, y es que la prota se dio cuenta que había mojado la cama, pensando que tal vez se había orinado, pues no había otra explicación, o bueno, eso es lo que ella creía. Entonces, la prota aprovechando que el gallo aún no había cantado y que Dawi probablemente aún esté dormido, ella iba a lavar su sábana antes de que él se diera cuenta, pues era vergonzoso eso de que haya mojado la cama, y como zorro adulto tenía una dignidad y reputación que guardar, así que Dawi podía lavarle el resto de la ropa, pero específicamente esa sábana no. Pero tal parece que cantó victoria antes de tiempo, pues Dawi estaba justo detrás de ella, y al ver las intenciones de la prota, se ofrece a lavarle esa sábana, pues al fin y al cabo es él quien le lava la ropa todo el tiempo, y a pesar de que la prota seguía insistiendo, al final ella terminó accediendo.
por lo que Dawi le dice que también le lavará la ropa interior, por lo que le pide que debe ir a quitársela rápido, haciendo que la prota, toda avergonzada y sonrojada, le recuerda que ella misma puede hacerlo y sale corriendo a su casa. Entonces, la prota, mientras se cambiaba la pijama, pensaba que, aunque es normal que Dawi le lavara toda la ropa, era imposible dejar que él le lavara algo tan íntimo como es la ropa interior, por lo que solamente le entregaría su ropa de dormir para que la lave, mientras esconde su ropa interior en el armario. Más tarde, la comida ya estaba hecha, y se veía tan deliciosa que incluso me dio hambre, y toda esa comida era para el desayuno. En mi casa lo mucho es una taza de café y un Padre Nuestro para que no se desmaye por el camino. En eso, Dawi le ofrece a la prota acompañarla a dormir por la noche, pues así tal vez las pesadillas mejoren, pero la prota obviamente se niega, pues para ella, lo mejor era que cada quien durmiera en su habitación, y más porque Dawi debe descansar bien, pues de día anda de ama de casa y en la noche se quita el delantal para salir a cazar. Pero, tal parece que Dawi no recibiría un no como respuesta, pues él seguía insistiendo, por lo que la prota le recuerda que él es un hombre y ella una mujer, y que no importa que tan cercanos ambos sean, lo mejor es que duerman en habitaciones separadas, por lo que Dawi, pensando en voz alta, le dice que no sabía cuánto tiempo más podría aguantar, pero este, al ver que se delató, cambia el tema y le dice a la prota que la comida se le va a enfriar. Al anochecer, la prota nuevamente estaba soñando con el tigre, pero esta vez algo más raro, que incluso me cuesta describirlo, pues este tigre la estaba lamiendo, pero tal vez en un lugar poco apropiado y usual, si saben a lo que me refiero, y a pesar de que la prota, convertida en zorro, le pedía que se detuviera, este no lo hacía. Por lo que la prota, toda avergonzada, se despierta por su extraño sueño, y yo creía que mi sueño de volar en un unicornio que vomita arcoíris y lanza rayos láser en un mundo donde llovía ositos de goma era raro. Entonces, la prota, que definitivamente necesita ir a un buen psicólogo para que le revise a ver si está bien de la cabeza, le dieron ganas de ir al baño, y antes de que se vuelva a orinar encima, sale para afuera bajo esa fría noche, pero en el camino al baño, se dio cuenta que la habitación de Dawi seguía iluminada, por lo que pensaba que tal vez se le había olvidado apagar las luces, pero en eso, escuchó un extraño ruido proveniente de esa habitación, y para ser más específicos, unos gemidos. Y cada minuto que la prota pasaba allí, se da cuenta que los gemidos se volvían cada vez más constantes y fuertes, por lo que ella, toda inocente, se preguntaba si acaso él tenía pesadillas. En verdad amo y me estresa su inocencia. Pero, la cosa se puso más seria cuando ella escuchó como Dawi decía su nombre una y otra vez, por lo que era lógico que este se estaba jalando el ganso, saliendo una lluvia de bendiciones, que la prota, toda horrorizada y apenada, se tapa la boca para que él no la escuche y se hace la loca. Pero, el ahorcamiento que tuvo ese ganso estuvo potente, pues incluso rasgó las paredes, por lo que la prota, que tal parece le gustó el show pues no dejaba de quedarse allí parada, se dio cuenta en primera fila de todo lo ocurrido, haciendo que ésta se espantara por completo, pero en eso, Dawi, todo cansado, se percata que no estaba solo y que tenía público presente, por lo cual, todo picarón le pregunta a la prota si estaba ahí para que lo acompañara. Y mientras Dawi abre la puerta, se dio cuenta que aquel lugar estaba solo, no había nadie, y es que la prota había corrido como nunca para no ser vista, y una vez que ya no pudo correr más y estando bien lejos de Dawi, se preguntaba por qué razón él estaba gritando su nombre cuando hacía algo tan extraño. Mejor no le digamos nada y que ella se entere sola. A la mañana siguiente, Dawi había preparado una rica comida, pero la prota, haciéndose la loca como si no estuviera al tanto de lo que pasó ayer, con una gran sonrisa de incomodidad miraba la misma mano con la que la ahorcó el ganso la noche anterior, pero en eso, Dawi le pregunta si ayer ella fue a su habitación, por lo que la prota rápidamente le dice que nunca había estado en ese lugar. Pero, obviamente Dawi no nació ayer, así que no se comió ese cuento, por lo que la prota, para salvarse el pellejo, culpa a un zorro que se la pasaba por esos lugares y era muy ruidoso, así que ella exclama que se encargará de eso, pero Dawi le dice que no importaba, pues de igual forma ese no era el lugar para que viva un zorro, pues de seguro se irán por sí solos. Y debido a esa declaración, la prota no entendía a qué se refería con que ese no era un lugar para un zorro, cuando ella es de esa misma especie, por lo que Dawi le dice que la comida es escasa, así que de seguro esos zorros extranjeros no van a encontrar mucho para comer, convenciendo por completo a la prota que continuó con su comida como si nada. Pero en eso, la prota se dio cuenta que Dawi no estaba comiendo,
por lo que se preguntaba qué fue lo que él se comió para que perdiera el apetito, pero recordó aquella presa que él había cazado, y aunque la prota quería preguntarle y tenía intenciones de hacerlo, sabía que no podía, pues si preguntaba tal vez escuche una respuesta que no quiere oír. Luego, Dawi se estaba preparando para ir al mercado y la prota mientras tanto prefirió quedarse en casa, así que, lo despide y le desea un buen viaje, pues ella también va a tener uno, pues aprovechando la ausencia de Dawi ella podría salir sola tranquilamente, ya que este siempre se lo impedía. Y es que la prota quería ir a la montaña pues ella creía que allí podía encontrar otro zorro, pues todas las noches lo escuchaba. Así que ella necesitaba dejarle en claro quién es la dueña de esa montaña, ya saben, los animales y su énfasis de marcar territorio. Pero, en esa larga caminata, la prota como es lo usual se la pasaba besando al piso, y ni siquiera se dio cuenta que estaba siendo observada por otro zorro, y luego de mucho caminar, fue perdida, pues no recordaba mucho el camino, por lo que se transforma en zorro y con su olfato confirmó que había otro de su especie en ese lugar, y su olor provenía de un árbol cercano. Y aunque el olor era un poco débil, la prota siguiendo su olfato, llegó al punto donde provenía ese olor, y frente a ella tenía a una mujer que también era un zorro, y esta al ver a la prota la llama zorro mutante por el color albino de su piel. Y mientras esa extraña se presenta como un zorro rojo, la prota que no sabía qué hacer, pensaba que tal vez estaba arruinada, pero cuando supongo que tenía planeado atacar o algo por el estilo, su instinto la traicionó, pues rápidamente se coloca boca arriba para ser consentida, aunque obviamente esa no era la intención de la prota. Pero, como es tan habitual, la prota confió en la persona equivocada, pues esa extraña mujer la agarra y de manera desafiante le pregunta si acaso ella fue la persona que acabó con la vida de su compañero, dejando a la prota toda confundida y extrañada, pues no sabía a lo que ella se refería ya que no estaba enterada de eso. Es que bueno, ya sabemos que la prota prefiere pasar las noches espiando a su vecino que aceptar que había un gran peligro a su alrededor. Así que, la prota rápidamente se soltó de las manos de esa mujer y le dice que ella no había visto a otro zorro y que mucho menos había acabado con él, pero aquella mujer no estaba muy convencida, entonces le pregunta si acaso no se había dado cuenta que ella ha estado marcando desde hace unos días esa zona, es decir, ahora esa parte de la montaña le pertenece a esa desconocida. Por lo que la prota al transformarse en humana, exclama que ella era la dueña de esa montaña, pues ella ha estado allí desde hace mucho, pero, en eso, aquella mujer rápidamente sale espantada, exclamando que olía horrible, pero supongo que lo dirá por la prota, pues yo me bañé la semana pasada y todavía aguanto una semana más. Pero, aunque la prota no entendía qué es lo que estaba pasando y a qué olor se refería, aquella mujer asqueada le pregunta por qué llevaba consigo esas flores, mientras le señala lo que sería un brazalete, así que la prota le dice que ese brazalete había sido un regalo hecho a mano por alguien especial para ella, pero aquella mujer le causó fue gracia, pues lo que todo este tiempo ha cargado la prota, en realidad era una flor venenosa que paraliza la nariz. Siendo para la prota una gran sorpresa, pues por supuesto que no estaba al tanto de eso ni de nada, pero por más que intentaba explicarle a aquella mujer, esta molesta la rasguñó, pues el olor que emanaba de la prota era insoportable, y no solo olía a esa flor venenosa, también olía a tigre en celo, por lo que esa mujer le advierte que, si se vuelven a encontrar, no habrá más prota para contar. Más tarde, una vez que la prota llegó a su casa, con lágrimas en los ojos se decía a sí misma que era una estúpida por no haber olido aquellas flores que todo ese tiempo estuvo bajo sus narices, además que no puede cazar por sí sola y ni siquiera puede proteger su territorio, pero, si eso era frustrante y triste, lo peor para ella había sido que perdió los zapatos de flores que le compró Dawi. Pero en eso, la prota mientras miraba fijamente donde estaba aquel árbol, recordó que desde aquella noche que había encontrado aquellos huesos, ella no había vuelto a revisar y evitó pensar en eso, pero la curiosidad ya había llegado al borde, por lo que se preguntaba qué es lo que estaba ocurriendo, por lo tanto, ella nuevamente empieza a cavar en ese lugar y lo que vería sería algo más espantoso aún. Y es que ahí yacía el cuerpo de un zorro que debido a su estado, a lo mucho había pasado unos días desde su fallecimiento, y el cual, debido a sus marcas definitivamente era una enorme bestia que le había hecho eso, algo así como un tigre. Por lo que la prota, al detallarlo mejor, se dio cuenta que ese zorro también era un macho, por lo que se preguntaba si acaso el hecho de que ella estaba a punto de entrar en el celo tenía algo que ver, pero aún así, ¿cómo podría corroborarlo si ella no lograba oler nada? Mientras tanto, en el mercado, Dawi que andaba caminando por allí de lo más normal,
se encontró a un comerciante y este le dice que tenía las cosas que él pidió, y eso era una jaula que incluso fue muy difícil de conseguir, pero aquel comerciante, intrigado por ese pedido, le pregunta a Dawi para qué la usará, y este le dice que va a poner en esa jaula algo más valioso que un pájaro para que nunca se escape. Y en un cambio de escena, la prota dentro de la casa, una vez que se calmó, veía aquel brazalete que le había dado Dawi, por lo que cayó en cuenta que definitivamente esa era la causa para que ella no pudiera oler correctamente, por lo que lo rompe, y en él salen aquellos pétalos de esa flor venenosa, haciendo que la prota rápidamente se alejara. Pues su nariz estaba siendo afectada por el olor, pues se sentía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en la cara que dolía y molestaba. Pero en eso, el olor de esas flores desapareció, pero ya no cabía duda de que Dawi se lo había dado a propósito para paralizarle la nariz, y eso ocasionaba que ella no lograra cazar por sus propios medios o incluso, que no podía oler cuando otras personas se les acercaba, y por eso, todo el tiempo la agarraban por sorpresa, como por ejemplo Dawi, siendo algo espeluznante para la prota, pues la persona que ella más quería y confiaba, le había hecho esa maldad. Además, la prota tampoco podía oler mucho en esa casa, y es que además de ese amuleto, Dawi había escondido otros por todo el lugar, por lo que la prota se preguntaba qué era lo que él quería de ella y por qué le estaba haciendo esas cosas. Entonces, la prota sabía que tenía que llegar al fondo de eso, y aunque sabía que lo que estaba a punto de hacer era indebido, debía hacerlo pues Dawi tenía muchos secretos, además que él había adoptado una forma humana hace mucho y se quedó solo en la habitación de invitados, y desde entonces han pasado casi 10 años desde que ella estuvo allí, pero ya era el momento de volver a ese lugar. Así que, mientras la prota abre la puerta y se quita los zapatos, sabía que había algo que Dawi no le había dicho, como si no pudiera hacerlo, pero, tal vez esos secretos lo encontrarían en esa habitación, y luego de un vistazo rápido, no había nada fuera de lo común, excepto de que había varias de esas bolsitas con flores venenosas en la mesa. Pero eso no sería tan raro como el hecho de que la prota se percató que debajo de un mueble había una tela, pero tal vez una muy familiar, y al acercarse se dio cuenta que esa era su ropa interior, la misma que ella había escondido en el armario. Siendo para la prota algo sorprendente, pues no tenía para ella nada de sentido de que eso estuviera allí, y al recogerlo, se dio cuenta que había algo en ella y no me pregunten cómo sabía que era un poco agrio y que incluso olía flores de castaño. En eso, el alma de la fiesta, o sea Dawi, había llegado, y este se había dado cuenta que la prota estaba en su habitación, por lo que abre la puerta y justamente se la consiguió, y la prota que fue descubierta con las manos en la masa, sabía que esta vez la atraparon, por lo que simplemente lo saluda y se excusa de que estaba allí para hacer limpieza. Siendo para Dawi una pésima excusa, pues ella normalmente no hacía esa clase de cosas, pues ya sabemos quién es el que hacía los oficios del hogar, pero este con una gran sonrisa cambia el tema y le dice que compró una gallina en el mercado y que la cocinará para comerla, siendo para la prota un respiro, pues creía que se había salido con la suya. Más tarde, mientras Dawi cocinaba, la prota no dejaba de observarlo mientras se preguntaba si acaso él se esforzaba tanto en el hogar y en la comida para así engordarla y comérsela, algo así como se haría con un cochino para el pernil, pero, aunque esa pudo haber sido una buena explicación, el hecho de que aún no se la haya comido era muy sospechoso, pues si Dawi tuviera intenciones de comerla ya lo hubiera hecho. Además, había otro tema, y era la razón por la cual Dawi le paralizó la nariz, pero la prota sabía que debía fingir que todo estaba bien y con una sonrisa lograba hacerlo, y aunque estaba incómoda, se puso más incómoda al ver la jaula que estaba al lado de ella, por lo que Dawi en silencio se acerca y con poco espacio personal entre ambos, le dice que es una jaula de aspecto bastante resistente y que allí él va a poner un pájaro pequeño y bonito para que no se escape. Ese mismo día, ya caída la noche, como era habitual allí, ya estaba servida la cena, pero en eso, Dawi se percata que la zapatilla de la prota estaba sucia y que solo había una, por lo que le pregunta a la prota si acaso había salido sola, y ésta le dice que ella escuchó un zorro aullar en el bosque y había ido a ver, y fue allí cuando conoció a un zorro rojo que le había preguntado el por qué ella llevaba flores venenosas consigo. Por lo que la prota le pregunta a Dawi por el brazalete que él le había dado que contenía esas flores, y este le interrumpe y le confirma lo obvio, de que esas eran flores venenosas que paralizan el sentido del olfato. Pero se excusa diciendo que puede que ella no lo sepa,
pero desde hace un tiempo había muchos zorros acechando ese lugar, y la razón es debido a que la prota aún estaba en su temporada de celos. Entonces, él intentaba ocultar el olor de la prota para que otros zorros no la descubran por seguridad y comodidad. Y aunque es evidente la gravedad del asunto, la prota estaba más preocupada de que seguro Dawi estaba avergonzado por el olor femenino de celo que emana la prota, por lo que ella, creyendo de que Dawi estaba sufriendo, le dice que era hora de que él se mude. Pero Dawi, todo sombrío, no le entraba en la cabeza esa palabra, por lo que la prota le dice que ya él tiene suficiente con que dormir y con que vivir. Además, el hecho de que ella estaba en celo era incómodo para ambos. Y aunque Dawi molesto le recuerda a la prota que ella le prometió que lo cuidaría por el resto de su vida, aún así, la prota ya había tomado una decisión, pues al fin y al cabo, eso que hizo por Dawi fue por la situación lamentable en la que estaba de cachorro, pero, él ya había crecido y había llegado el momento, así que, si él no se marchaba, ella sí lo hará. Y por supuesto que Dawi no iba a permitir ver a la prota marcharse, así que rápidamente la detiene, pero la agarró del brazo que ella tenía lastimado, por lo que Dawi asustado se dio cuenta que había sido herida por unas marcas de uñas. Entonces le pregunta a la prota si acaso había sido el zorro rojo quien le había hecho eso, pues de ser así, él mismo lo buscará y lo destrozará. Pero la prota, que veía una faceta en Dawi que no había visto casi nunca, a pesar de que insistía de que estaba bien, este no le hacía caso, y extrañamente cambió su comportamiento y empezó a lamerle el brazo, y aunque la prota le pedía que se detuviera, Dawi mientras tanto la llama mi linda y adorable zorro, mientras la tira al piso y se le sube encima. En eso, la prota, al igual que Dawi, escuchó como un zorro estaba cerca, por lo que la prota, a pesar de que le pedía a Dawi que no saliera y solo lo dejará pasar, este con una sonrisa le pide que lo espere allí, pues él volverá y le contará en detalle a qué sabe ese zorro. Así que, la prota, sabiendo que tal vez luego Dawi querrá regresar por el postre, sabía que tenía que escapar, pero sabía que no sería tan fácil, pues como huir de las garras de un tigre, pero de igual forma ella no se va a quedar ahí esperando con un cartel que diga comeme, ella estaba decidida a marcharse. Y aunque dejar su hogar le causaba mucha nostalgia pues sus mejores recuerdos estaban allí, ya era hora de enfrentar la verdad que todo este tiempo se ha estado negando a aceptar, a pesar de que todos se lo decían, incluso sus propios sueños, pero, estar con Dawi aunque este es su depredador natural, era mejor que estar sola. Mientras tanto, una persecución entre un tigre y un zorro se llevaba a cabo en aquella montaña, pero como era de esperarse el tigre fue más rápido, y con sus garras acabó con ese zorro y para estar seguros con fuerza lo tira contra un árbol. Pero en eso, un aroma muy familiar le llegó a sus narices y ese era su adorable zorrita que se había escapado, por lo que aquel tigre desde lo alto de la montaña veía a la prota correr, y al transformarse en Dawi exclama que no podía aguantar más y necesitaba tenerla. Pero, había un detalle que pasé por alto, y antes que se me olvide contarles, hace mucho tiempo, en aquella montaña, había un rey que gobernaba la tierra como si fuese suya, y este tenía un nombre el cual era muy largo y tampoco entendí. El punto es que ese era Dawi, el cual fue llamado durante miles de años el amo y señor de la montaña, que incluso todas las criaturas le temían y le reverenciaban, y no existía nadie tan valiente como para enfrentarlo. Hasta que un día, unas nubes negras y relámpagos aparecieron en aquella montaña y con ellos una enorme serpiente con una bola de cristal en su boca, por lo que aquel tigre que luego de haber esperado miles de años deseaba una digna batalla, sin pensarlo rápidamente se enfrentó contra esa serpiente y a pesar de que éste le decía que lo dejara ir, aquel tigre no lo iba a hacer, incluso la tumbó en el suelo, haciendo que esa serpiente botara aquella bola de cristal. Pero, resulta que esa serpiente al transformarse en humano, le dice a Dawi que lo acusará por todos sus pecados ante el gran señor, y aunque Dawi que era poco creyente y que aparte no tenía ni una pizca de miedo se mostraba indiferente ante esas amenazas, al final, esa serpiente tendría razón, pues sus plegarias llegaron al cielo. Por lo que Dawi ahora debía enfrentar a unos seres superiores, que ellos no paraban de juzgarlo por derribar la serpiente que ha acumulado virtudes, incluso llamándolo una bestia insensata que durante miles de años se creyó alto y poderoso. Pero en eso, el viejo más poderoso de todos, llama a Dawi un tigre hermoso y feroz, y como castigo por atormentar la serpiente virtuosa, será despojado de su antigua vida como un tigre venerado y renacerá en una vida corriente, y con un golpe como si de algo insignificante fuese, lo manda de regreso a la tierra. Y así fue como Dawi que un día fue un venerado y poderoso tigre, ahora le había tocado renacer en un pequeño cachorro, siendo para él algo horripilante,
pero al menos era muy querido por sus nuevos padres, que incluso estaban muy emocionados por su llegada, dándole el nombre que ya conocemos, Dawi. Pero tal parece que no todos estaban felices por la llegada de Dawi, pues sus hermanos, mientras lo veían, decían que tenía un espíritu inusual, y debido al rumor que se había transmitido en secreto entre los monjes de la montaña, aquellos hombres sabían que debían deshacerse de Dawi, y todos estaban de acuerdo con eso. Al caer la noche, aquel hombre águila, al cual ya lo conocemos desde la primera parte, fue convocado por uno de los hermanos malvados de Dawi, y este le lanza una bolsa que contenía al pequeño Dawi, haciendo que el hombre águila rápidamente lo reconozca como el mismo del rumor, por lo que aquel hombre malvado le ordena que se ocupe del contenido de esa bolsa. Y así fue como el hombre águila cumplió con lo acordado, pero luego de mucho volar, se paró en una rama para descansar, y se dio cuenta que había llegado a la montaña, y mientras veía aquella bolsa, se preguntaba qué hacer con él, pero en eso, se percató de la presencia de la prota y el bombillo se le prendió, pues un zorro y un tigre será una interesante historia que contar, por lo que tira a Dawi y le desea que el cielo le dé una nueva oportunidad. Ya lo que pasó luego, ya no lo sabemos. La prota se consigue a Dawi e incluso pensaba que era un gato montés, pero debido a la condición del pequeño Dawi, la prota siente lástima por él y se lo lleva a su casa para sanarlo y así ya no estar más sola. Pero, esta vez contando la historia desde el punto de vista de Dawi, una vez que sanó, reconoce que al principio quería aprovecharse de la prota por ser un zorro insignificante y usarla para su beneficio. Pero después de unos años, el hecho de que ella lo alimentara, lo cuidara y lo quisiera, simplemente algo en Dawi apareció, algo que nunca había sentido, como una sensación de apego y de amor hacia la prota, y finalmente ese amor se convirtió en un deseo, que fue cuando él logró transformarse en un jovencito para poder acercarse mejor a ella, y para que ella no descubriera que él era un tigre, pues mientras la prota no lo sepa, él puede estar para siempre con ella. Y volviendo con la prota, en aquella lluviosa y tormentosa noche, ella a toda prisa trataba de escapar, pero por supuesto que resbaló y cayó, por lo que se transforma en zorro e intenta huir, pero, ya sea que sabía o no, un tigre la estaba persiguiendo, y en el camino, la prota había dejado su zapato, por lo que aquel tigre exclama que otra vez ella dejó su zapato atrás. Pero, al final, esa estupidez es lo que hacía que él se sintiera atraído por ella. Pues en el momento que Dawi empezó a ver a la prota con otros ojos, se dio cuenta que él había entrado en celo por ella, y para él la diferencia entre especies no era un problema, el problema era él, que la deseaba todo el tiempo. Por lo que Dawi sentía que lo más difícil de soportar era el deseo de tenerla en cada momento, y es por eso que él había hecho esas bolsas con las flores que paralizaban la nariz, para así él no oler el aroma de la prota y poder controlar y reprimir sus impulsos, pues de lo contrario, el deseo y las ganas de devorarla lo volvía loco. Pero, mientras Dawi seguía el paso de la prota, él exclama que no importa con cuántas vidas se la acabe, la sed que él sentía no se calmará, y la única manera era tener a la prota, y para eso, la buscará en el cielo si era necesario, pues en la tierra ya la encontró escondida en un agujero, por lo que Dawi, con su dulce y calmada voz, la llama y le pide que vuelvan a casa juntos. Y bueno gente, que locura de mangua, cada vez está más bueno, y el consejo del día, es que, si tu pareja sueña que le pusiste los cuernos, pónselos, para que así todos sus sueños se cumplan. No olviden su like y su comentario para otro brillante consejo y por supuesto, otra increíble historia. Hasta la próxima amigos, no se les olvide los 7000 likes y 300 comentarios, Dios los bendiga.